Buenas tardes. Para mí es un gusto el día de hoy poder estar con ustedes para platicarles de un tema por demás interesante que me invitaron a impartir en este curso. Y bueno, pues me voy a dar a la tarea de compartir la pantalla para comenzar y aprovechar el tiempo lo más que se pueda. Pues bueno, el tema del que hoy les vengo a hablar es de la humanización del cuidado para resignificar la práctica de enfermería. Y pues seguramente no es un tema nuevo para ustedes. Desde que iniciamos nuestra formación como enfermeras y enfermeros, la humanización, el humanismo es un tema que continuamente está tocándose dentro de la clase y que lamentablemente no se recupera o no se problematiza dentro de los ámbitos de práctica, ¿no? Pareciese que es un tema teórico que realmente no se baja a la práctica, y esto es pues una deficiencia muy importante que tenemos y que compromete la calidad de los cuidados que otorgamos. Y yo comenzaría diciendo que es muy importante, más que nunca, hablar de profesionalizar el cuidado, ¿no? Y cuando hablamos de profesionalizar el cuidado, pues pensamos inmediatamente en enfermería. ¿Y por qué digo que es necesario fortalecer esa profesionalización del cuidado hoy en día? Pues porque estamos viviendo una transición demográfica y epidemiológica que nos permite dar cuenta de que en un futuro muy cercano, o incluso yo diría ya inició en la actualidad, vamos a estar como una estrategia, como una herramienta fundamental que tiene el Estado para respetar, proteger y garantizar el derecho que tiene la ciudadanía de ser cuidado de una manera digna, con calidad, con calidez, segura y con evidencia científica, ¿no? Lamentablemente en los tiempos actuales, cuando enunciamos o cuando nombramos todos estos sustantivos, ¿no? En lo que menos pensamos es en el humanismo, en individualizar, en recolocar esas cualidades personales en el centro del cuidado, ¿no? Nos dejamos llevar por la idea y por el maravilloso canto de las sirenas de que la tecnología está avanzando y que cada vez hay que tecnificarnos más y que cada vez hay que estandarizar más y unificar, ¿no? Cuando la realidad de nosotros como personas como personas, hombres y mujeres, o incluso en todo el marco de la diversidad sexogenérica, pues somos muy diversos. No podemos pretender unificar o estandarizar lo que son las experiencias humanas y por tanto tampoco las necesidades humanas, ¿no? Y en ese sentido, pues el Estado, la sociedad demanda profesionales habilitados para cuidar de personas en situaciones de vulnerabilidad extrema. ¿Por qué hablamos de vulnerabilidad extrema? Porque cada vez llegan a mayor edad o llegamos a mayor edad, cada vez aumenta la esperanza de vida, pero también es cierto que cada vez llegamos a la vejez en condiciones mucho menores de salud y altamente patologizantes por el propio deterioro que se da con el proceso de envejecimiento, pero también por la gran cantidad de enfermedades crónicas no infecciosas que vienen a complejizar y a provocar situaciones de dependencia que antes se retrasaban más o no se presentaban en la vejez, ¿no? Y con esto, pues tenemos una función social muy importante porque contribuimos de manera directa a la corrección de esas desigualdades sociales que se generan asociadas a la enfermedad, a la discapacidad y a la vejez. Y entonces hablar de humanismo, yo les decía, no es extraño para nosotros, ¿no? Sabemos que es una concepción filosófica que coloca a las personas en el centro, en su dignidad, con sus capacidades, con sus potencialidades, ¿sí? En la bioética incluso, el humanismo es denominado también con el concepto de personalismo, ¿no? Así lo nombra Grandini, y lo entiende como esta defensa de lo humano, como este derecho a ser particular, a ser diverso, a ser diferente, a ser respetado en nuestras particularidades, ¿no? En todas nuestras dimensiones y con todas nuestras complejidades. Y en ese sentido, esto que aporta Grandini es bien importante porque durante muchas décadas nos han venido hablando de la importancia de estandarizar,
de unificar a las personas, a los sujetos, a las experiencias, de desarrollar planes estandarizados, intervenciones estandarizadas. Y no es que no sea correcto. Lo que pasa es que nos hemos ido como en todos los extremos, ¿no? Y es cierto, hay que estandarizar lenguajes, hay que estandarizar de alguna manera visiones, procedimientos, formas de acercamiento, pero eso no significa que pretendamos unificar o estandarizar a quienes son sujetos de nuestro cuidado, porque eso es grotesco y eso es violento, porque tenemos el derecho a ser diferentes, a tener particularidades en nuestra personalidad y por tanto también en nuestras necesidades, ¿sí? Y en el cuidado, específicamente, unificar significa hacer de las unidades de cuidado lugares más amables y centrados en las personas. Retomar la importancia de conocer a las personas, de no fragmentarlas, de considerarlas como un ente complejo, ¿no? Conformado por dimensiones que se articulan. Y esa articulación es lo que le da sentido y lo que les permite interpretar las experiencias que ellos viven dentro de la clínica o en los ámbitos sanitarios, ¿sí? Personalizar significa también escuchar lo que necesitan las personas. Hay que desarrollar esas habilidades de interculturalidad, esas perspectivas de juventudes, esas perspectivas de género, de derechos humanos, que nos van a posibilitar generar una escucha más empática, una escucha real de qué es lo que necesita la gente, cómo le gustaría vivir esa experiencia, porque incluso, aun cuando sea una experiencia de enfermedad, podamos hacerla más o menos grotesca, tomando en consideración todas aquellas condiciones que para las personas son importantes, ¿sí? Y también humanizar significa tomar conciencia de una misma o de uno mismo, es decir, conocernos, reconocernos como sujetos con necesidades particulares, con formas particulares de ver el mundo, y en la medida que yo me reconozco con esas potencialidades y esas individualidades, soy capaz también de reconocer al otro, ¿no? Pero muchas veces ni siquiera nosotros nos conocemos. ¿Cómo vamos a pretender conocer a las otras personas? Hablar de humanización es hablar de esas necesidades de apoyo y consuelo de las personas cuando están particularmente en esa situación de vulnerabilidad, pero también implica hablar de integralidad, de reconocer a nuestras personas sujetas de cuidado como sujetas que no son nada más entes biológicos, que no son una enfermedad, que no son un órgano o un sistema dañado, sino que juegan un papel como actores multifacético y que sin duda no renuncian a a todas esas multifacetas, ¿no? Son personas trabajadoras que ejercen un trabajo particular, son personas espirituales con un bagaje particular de creencias, de formas de relacionarse con el mundo, son personas intelectuales que tienen un nivel educativo, que tienen una orientación intelectual, que tienen una ideología particular. Son personas emocionales que tienen más o menos herramientas para relacionarse con sus propias emociones. Son personas que tienen una relación con el ambiente, no necesariamente siempre en una realidad implícita de conciencia, ¿no? Pero que son parte de contextos y medioambientes particulares y específicos, y son seres sociales que se desempeñan desde una multiplicidad de roles. Son hijas o hijos, esposos o esposas, madres, padres, trabajadores, ¿no? Y que aun cuando llega la enfermedad o se compromete el estado de salud, ellos no suspenden todas esas acciones sociales o esos roles sociales que muchas veces eligen, pero que otras veces no tienen la posibilidad de elegir porque se bajan como mandatos sociales, ¿no? Entonces, esas son las personas a las que estamos cuidando. El cuidado humanizado, dentro del cuidado humanizado se encuentra el derecho al trato digno, que tantas veces lo escuchamos, ¿no? En las conferencias, en las sesiones de actualización, que es el trato digno
hace referencia a la obligación que tenemos todo el personal, toda la comunidad que estamos laborando dentro de las instituciones sanitarias, independientemente sean de primero o de segundo nivel, de tratarles como personas íntegras, ¿no? Con toda esta complejidad de la que hablamos en la gráfica anterior, más que como pacientes u órganos dañados o imperfectos, ¿no? Somos mucho más que nuestra enfermedad. Somos mucho más que nuestras particulares necesidades derivadas de las condiciones de enfermedad, ¿sí? Y bueno, pues es bien extraño. Si yo ahorita los tuviese enfrente, me encantaría preguntarles, ¿qué nos trajo a estudiar enfermería? ¿Para qué estudiamos enfermería? ¿No? Yo esta pregunta se las hago siempre a los estudiantes de primer año de licenciatura y las respuestas siempre oscilan alrededor de lo mismo, ¿no? Tiene que ver con la vocación, con querer ayudar al otro, con me gusta ayudar a la gente, no me gusta ver sufrir a la gente, me gusta aliviar el dolor, ¿no? Eh, la mayoría de nosotros decidimos estudiar esta carrera para ayudar y ofrecer el cuidado. Sin embargo, se ha documentado por muchas investigaciones que el fenómeno de deshumanización no ocurre hasta que estamos laborando como profesionales de la enfermería, sino que inicia justamente durante nuestra formación de estudiantes en nuestras primeras experiencias de práctica, ¿no? Si ustedes se acuerdan, pues es aquella primera enfermera, ¿no? O enfermero que nos dicen que no debemos llorar cuando se muere un paciente, que no debemos encariñarnos con los pacientes, que no debemos crear un vínculo personal con las personas a las que estamos otorgando cuidado porque nos va a doler y nos va a lastimar cuando esas personas fallezcan, ¿no? De manera que con todos estos discursos a los que se nos somete, al concluir la carrera terminamos convirtiéndonos en profesionales de la salud que realizamos actividades mucho más centradas en las necesidades de las instituciones o en las rutinas que en las de las personas, más en la costumbre y menos en la vocación, más en el estar protegido o blindado emotivamente yo antes de vincularme afectivamente en una relación que probablemente termine en la muerte del paciente, ¿no? Y eso, compañeros y compañeras, es algo con lo que no podemos seguir lidiando. Tenemos que buscar estrategias que nos posibiliten vincularnos afectivamente con las personas desde un parámetro de seguridad psicoemocional, ¿no? ¿Y cómo vamos a lograr eso? Pues con una buena salud mental, con un buen apoyo psicológico, con una buena terapia de contención, que desgraciadamente hoy en día en México no es un derecho que tengamos, como ocurre en muchos otros países desarrollados donde se dan programas de contención emocional para el personal de salud. Pues bueno, tenemos que buscar nosotros las estrategias, ¿no? Para mantenernos sanos mentalmente, sanas, y poder vincularnos, poder no tener ese temor de vincularnos afectivamente y personalmente con las personas con las que cuidamos. Hay que quitar esa creencia de que eso no está bien, de que eso no es correcto, de que eso nos quita lo profesional, y hay que aprender a vincularnos desde otras realidades con las personas a las que cuidamos. No se nos enseña a sobrellevar las pérdidas que vivimos durante los servicios o dentro de los servicios, ¿no? Se nos enseña a sobrevivir emocionalmente ante el sufrimiento de las personas que no pueden ser curadas. Nos lleva a implementar este distanciamiento afectivo para evitar vivir la impotencia de no poder hacer nada por aliviar, ¿no? Y eso está muy documentado en la bibliografía. El impacto del desgaste en la producción del cuidado es una realidad, ¿no? ¿Cuántas veces o en cuántos artículos no hemos leído que fenómenos, por ejemplo, como la violencia obstétrica, está altamente vinculado con el síndrome de burnout? Que el síndrome de burnout no es más que este conjunto de signos y síntomas físicos, psicológicos y sociales que derivan de un desgaste emocional, ¿no? De lidiar con situaciones que no podemos resolver
con infraestructuras y equipos que son insuficientes para resolverlos, ¿no? Y que preferimos implementar este mecanismo como de protección psicológica, emocional y física, donde yo no voy a pretender hacer lo imposible y entonces nos distanciamos de las necesidades humanas de las personas a las que atendemos y en este distanciamiento pues terminamos revictimizándolos o revulnerándolos, ¿no? Y esto está muy documentado, ¿no? Quienes tienen niveles más bajos de involucramiento no solamente no están más seguros, sino que muestran mayor apatía y están en mayor riesgo de consecuencias adversas, ¿no? Como de consecuencias adversas, como de desarrollar comportamientos maladaptativos, empezar a presentar mayores tasas de ausentismo durante las labores y tener menor empatía frente a sus pacientes. Entonces, pues todo esto obviamente juega en contra de la calidad de la atención y juega en contra de la humanización del cuidado, ¿no? Es justamente lo contrario, es deshumanizarnos ante la necesidad humana. Y entonces la responsabilidad de enfermería implica, cuando hablamos en términos de humanismo, mucho más que la realización de indicaciones médicas, procedimientos, técnicas, administración segura de medicamentos, ¿no? Implica sobre todo permanencia, comunicación y sostén psicoemocional. Los ejes centrales del humanismo, perdón, iba a decir del capitalismo, los ejes centrales del humanismo y totalmente contrarios, por supuesto, al capitalismo y al neoliberalismo, que sostienen actualmente muchas de las instituciones de salud en las que nos desempeñamos, ¿sí? Entonces, quienes permanecemos más tiempo al pie de la cama del paciente somos justamente el personal de enfermería. Tenemos que potenciar nuestros canales y nuestras formas de comunicación y tenemos que preocuparnos no solo por aliviar el dolor o las necesidades físicas o biológicas, sino también la salud mental. Cómo se va adaptando la gente a esos procesos terapéuticos que se van dando durante su estancia dentro de lo clínico y que es bien importante hacer ese acompañamiento, porque si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie más. Yo sé que tenemos ahí corresponsabilidades y que a lo mejor volteamos a ver a las compañeras de trabajo social y también lo hacen de alguna manera y los compañeros médicos y médicas también lo hacen de alguna manera, pero quienes estamos de manera permanente y quienes generamos mayor relación de confianza y cercanía somos justamente el personal de enfermería. Jan Watson, esta importante teórica, plantea algunas pautas para no deshumanizarnos frente al cuidado. Yo les invito a que la lean, esta apuesta teórica que hace Jan Watson, que no vamos a alcanzar a ver en profundidad ahorita, pero ella dice, lo primero es asumir nuestra función de reconfortar, o sea, reconocer que somos vulnerables, ¿no? Cuando en la mayoría de las escuelas o de las licenciaturas de formación de recursos humanos en salud, lo primero que nos enseñan es a que no somos vulnerables, tenemos que poder todo, tenemos que lograr todo, no nos da sueño, no nos da hambre, primero está el paciente. No, hay que asumirnos vulnerables, hay que asumir que necesitamos estar confortables nosotros para aceptar que la gente necesita o es una necesidad prioritaria en ellos el ser reconfortados, ¿sí? Tener compasión y empatía. La compasión es fundamental en el ejercicio del cuidado profesional. Hay que cambiarnos ese chip que en algún momento nos metieron de que no puedes involucrarte sentimentalmente con tus pacientes. No, claro que hay que involucrarnos, pero involucrarnos desde una postura de seguridad mental y desde una postura de agencia, no de ponerme a llorar con el paciente, sino de encontrar las herramientas para resolver en la medida de lo posible su sufrimiento, su dolor, ¿sí? Ser empáticos, promover el crecimiento espiritual propio, porque solamente si yo trabajo mi espíritu, puedo trabajar el de las personas, ¿sí? Y también acuérdense, para trabajar el espíritu, yo necesito tener resueltas mis necesidades humanas básicas para entonces ir escalando a niveles más altos, ¿no? De complejidad como es la espiritualidad,
¿sí? Ser reflexivas o reflexivos sobre cómo nuestra propia historia moldea nuestra actitud durante el cuidado. Creo que eso nos falta mucho trabajarlo en las licenciaturas y en los programas de formación de médicos, personal médico y de enfermería, ¿no? Tenemos que detonar procesos reflexivos que nos permitan dar cuenta de quiénes somos y cómo eso que somos nos trae a brindar el cuidado profesional dentro de un hospital, ¿sí? Conocernos y reconocernos como sujetas y sujetos humanos, ¿sí? Con necesidades, no solo biológicas, sino también psicológicas y sociales, nos posibilita entonces conocer mejor al otro, a esa otra persona que vamos a estar sosteniendo en un momento de particular vulnerabilidad, ¿no? O de vulnerabilidad extrema incluso. En nuestro ejercicio debemos contar con principios de autonomía, ¿sí? Beneficencia, no maleficencia, calidad, fidelidad, justicia, veracidad, confiabilidad, privacidad, individualidad, integralidad, solidaridad, comunicación e interacción. Todos estos valores sostienen la conducta humanista en la práctica del cuidado. Analícense, revísense cómo andan en cada uno de estos valores, ¿no? Algunos son muy personales, algunos otros son culturales y tienen mucho que ver con nuestra formación como personas, no solo como profesionales, y algunos atañen también a las condiciones de las que o en las que nos colocan las instituciones donde estamos trabajando. En todos esos ámbitos, acuérdense que no todo está dado de una vez y para siempre. Hay que trabajar, hay que exigir, hay que luchar, hay que retrabajarnos, ¿sí? Para ser cada día mejores personas, porque en la medida que seamos mejores personas, vamos a ser mejores también como profesionales, ¿sí? Pero también las instituciones pueden mejorar. Y eso obviamente se va a reflejar en que también tengamos mucho mejores condiciones para ser humanos con las otras personas. ¿Cuáles serían nuestras responsabilidades específicas hablando en el marco del cuidado humanizado? Pues son muchas, ¿no? Y ustedes también ahí vayan poniendo palomitas, las que tengan, las que no tengan. Lo primero es brindar información. Ese es un derecho humano de los pacientes. Garantizar la calidad en el cuidado. Proporcionar comodidad. Comprometernos con la seguridad del paciente y evitar riesgos. Solicitar el consentimiento informado. Posibilitar en las y los pacientes la libertad de expresión, ¿sí? Dejar de tener este autoritarismo que hace que los pacientes nos tengan miedo, ¿no? Promover el respeto al silencio y a la comunicación, aportar con todas y cada una de nuestras acciones a la igualdad y la no discriminación. Y esta que es bien importante y que con mucha frecuencia se nos olvida, ejercer la abogacía de los derechos humanos, ¿sí? El código del CIE dice muy claramente, la enfermera o el enfermero son defensores de derechos humanos al estar en trato con el paciente, ¿sí? Y tenemos que serlo, compañeras y compañeros, porque el paciente en ese momento, dentro de la clínica, está en un momento de extrema vulnerabilidad y está siendo sujeto de múltiples vulneraciones. Tenemos que sacar la voz que ellos no tienen y defender esos derechos humanos. Como conclusión, atendiendo de manera bastante respetuosa el tiempo previsto, ¿no? Yo diría que el trato digno está sustentado en el respeto a los derechos humanos. No hay manera de tratar de manera digna si no hay una garantía y una defensa de los derechos humanos de nuestras pacientes, ¿sí? Pero también a las características individuales. El humanismo nos atraviesa como personas con una historia personal, con una historia particular de la que tenemos que tomar conciencia y retrabajarla, ¿sí? Ya sea en el ámbito espiritual, en el ámbito ideológico o en el ámbito psicológico, donde ustedes lo quieran o lo necesiten, ¿sí? A la información completa y veraz, oportuna y susceptible de ser entendida, y la amabilidad por parte del área que brinda el cuidado. Con eso estamos hablando de trato digno, y el trato digno lleva implícito el humanismo.
Entonces, el humanismo es una forma de ser para con uno y para con los otros, que se va a reflejar en estos indicadores que ya tenemos muy trabajados de trato digno, ¿sí? Y pues con eso yo terminaría o concluiría mi participación, no sin antes recordarles que la calidad que nosotros damos en el trato a las personas es lo que le da lo valioso a nuestro perfil profesional. No los títulos, no los grados, no las rayitas en la cofia, sino esa sensación, esa percepción que dejamos en quien estamos cuidando de la dignidad que le reconocimos con nuestro trato. Muchas gracias por su atención. Para mí ha sido un placer el día de hoy poder compartir esta información que yo considero que es sumamente importante. Acompáñanos en nuestras videoconferencias, mesas de diálogo, cursos y otros eventos. Dale me gusta, comparte y suscríbete. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes.